Señoras y señores, una vez más, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a mi canal, su canal La Opinión de Roberto Payano. Gracias por continuar compartiendo, comentando, activando la campana de las notificaciones para estar enterado de mis modestas opiniones, dando algún me gusta cuando les guste. Esta es la opinión de Roberto Payano. Este domingo 29 tienen lugar dos acontecimientos, cada cual en su dimensión naturalmente, ambos muy importantes para la solidaridad, la amistad entre los pueblos, el cariño entre hermanos, entre los seres humanos. Este domingo, que contaremos a 29 días del mes de mayo del corriente año 2022, se celebra en la hermana República de Colombia elecciones para elegir el nuevo presidente de la República de los hermanos de Colombia. Acompañar al pueblo colombiano, a la inmensa mayoría de ese pueblo colombiano, que es un pueblo de paz, que es un pueblo decente, dirigido hace mucho tiempo por paracos, por paramilitares, por gente que tiene nexos con bases militares extranjeras que están en Colombia obligados, mancillando ese hermano país, gente que tiene nexos con todo lo que es la actual situación en Colombia, que nada cambia. Pero con ese hermano pueblo en su gran mayoría de paz, desearle que este domingo esas elecciones presidenciales puedan transcurrir en orden, que después que la gente vote pueda contarse los votos en orden. Colombia ha vivido situaciones terribles, muy difíciles, que nos demuestran a nosotros cuál es la democracia de esa derecha y del imperio que los mantiene ahí, que los chantajea. En Colombia, desde hace más de 40 años, ningún candidato de izquierda o no tan de izquierda, progresista, decente, que no haya robado ni matado y que tenga posibilidades de ganar las elecciones presidenciales, ha llegado vivo al día de las elecciones. Porque esa es la democracia de cierta gente. Hace cerca de 40 años, el gobierno de Colombia y las agencias internacionales de espionaje que desde entonces los orientan, asesinaron a más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica en Colombia, cuando vieron que ese frente tenía posibilidades de enderezar a Colombia por un camino mejor. Ningún candidato de izquierda de ahí para acá con posibilidades de ganar. La derecha, el narcotráfico, el imperio interventor lo ha dejado llegar vivo al día de las elecciones. Hacemos votos porque al señor Petro y a su candidata vicepresidencial se le permita, puedan, con el apoyo sobre todo de su pueblo, porque nadie más lo va a proteger, terminar este proceso de campaña y vadear bien el día de la elección, bien en todos los sentidos. Colombia se merece vivir en paz. Colombia se merece vivir en paz. Recientemente, hace algunas horas, los mítines de cierre de campaña de los candidatos progresistas en Colombia tuvieron prácticamente que ser de
descontinuados antes de tiempo. En los actos públicos, el candidato, según todas las encuestas y según toda la moral, ganador virtualmente, el señor Petro, últimamente ha tenido que comportarse en los actos públicos masivos sin dejarse ver de los votantes. Tiene que hablar protegido por grandes escudos de metal, porque hay evidencias certeras de que francotiradores de la derecha criminal que gobierna hasta el domingo podrían intentar eliminarlo. Esa es la Colombia de la que no nos hablarán las grandes cadenas noticiosas de los dueños del mundo, y en la que en lo que van de años solamente han sido asesinados por el gobierno de Duque, Uribe, apoyado por Estados Unidos, cerca de 100 dirigentes medioambientalistas, de derechos humanos y de partido de izquierda. Esa es la democracia que quieren mantener alguna gente. De manera que nuestros votos de hermandad desde aquí, para que este domingo 29 de mayo los colombianos puedan tener un acto entre hermanos, sin injerencias mías, como ellos entiendan que deben elegir. Y ojalá que sin injerencia también de ningún poder supranacional. Colombia vive. Este domingo 29 también se está llamando a una caravana mundial contra el bloqueo. Y donde no puedan haber caravanas por distintas razones, de marchas de vehículos, de gastos de combustible. En algunos países se celebra ahora el Día de las Madres, diferente a otro que fue a principios de mayo. El mercado es muy duro con las actividades políticas que no tienen interés mercurial, sino el cariño. Pero en ese caso, hacer algo, aunque sea una foto frente a su casa con un letrero que diga fin al bloqueo económico y comercial de Estados Unidos contra Cuba. Este domingo se llama a toda la gente amante real de la democracia en el mundo a que se manifieste de la manera en que pueda en contra del bloqueo criminal que le prohíbe a Cuba comprarle, no a Estados Unidos, no, hasta a cualquier tercer país, medicinas o alimentos, hasta de contado, hasta cash. Cuba a veces tiene el dinero y en esta falsa democracia, en esta falsa libertad, no se le permite comprar lo que otro quiera venderle dentro de la ley. Porque si negocia con Cuba, Estados Unidos lo bloquea a él también, lo sanciona. En caso de los bancos, multas de millones de dólares. O chantajea a otros comerciantes para que boicoteen, bloqueen a ese país también. Esta caravana, que tiene más de un año realizándose a fin de mes, presenta la disyuntiva especial, la situación especial de que su principal organizador a nivel mundial, el coordinador del proyecto Puentes de Amor, el profesor cubano-estadounidense Carlos Lazo, está siendo amenazado por la gusanera de Estados Unidos, por el terrorismo anticubano de Estados Unidos. El señor Carlos Lazo, su proyecto Puentes de Amor, su proyecto de caravanas pacíficas contra el bloqueo, solo llamar la atención, por Dios. Es un ciudadano cubano y de los Estados Unidos.
mantiene las dos nacionalidades, no ha sucumbido al chantaje de renunciar a una y ponerse a hablar mal de su país para vivir bien en otro. Es un ciudadano que no ha ido a Estados Unidos a vivir del terrorismo anticubano, sino de su trabajo. Y aún así ha servido al gobierno de los Estados Unidos cuando él lo ha creído un asunto propio de su conciencia. Ha servido a esa nación norteamericana en lo bueno y en lo malo mejor que todos esos que viven de hablar mal de Cuba. Mejor que todos esos que financian campañas electorales en Estados Unidos, que ayudan candidatos presidenciales y que luego le exigen bloquear a Cuba y vender armas para recuperar inversiones electorales. El señor Carlos Lazo fue un militar norteamericano condecorado en la guerra de Vietnam, a la que sirvió sobre todo como paramédico, como profesor, pero por algo el gobierno de los Estados Unidos le concedió la medalla al valor a su regreso de la infame guerra de Irak. El señor Carlos Lazo es un ciudadano ejemplar que fue a Estados Unidos a trabajar, a tratar de hacer su vida, pero donde fue a estudiar y a ganarse cualquier dólar dignamente. Es 2 veces magíster en el plano académico. Entonces, lo menos que se merece ese ciudadano que un día pensó, pero ¿por qué Estados Unidos no deja vivir a Cuba tranquila? Que pruebe en su proyecto sociopolítico económico cómo Cuba deja vivir a Estados Unidos sin tratar de obligarla a cambiar su sistema. Y desde entonces ha entendido que su país, el que un día él dejó, es su familia, que no se mete con nadie y nadie debería meterse con él. Lo menos que se merece el señor Carlos Lazo es que el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos y cualquier agencia que tenga que ver con la verdadera tranquilidad de los ciudadanos de ese país proteja la integridad física del profesor Lazo y su derecho a manifestarse como él entienda, en la idea de conciencia que entienda, sin afectar la libertad de expresarse de los demás, la seguridad física de los demás, ni ninguna propiedad de los demás. Eso mismo él se merece para él. Estados Unidos es una sociedad muy compleja, muy difícil de entender, donde mucha gente como el profesor Lazo ha encontrado oportunidades de hacer su vida en personal o en equipo, como puedan y deseen, pero también es una sociedad muy violenta, donde solo en lo que va de año han muerto más de 20,000 seres humanos a balazos, en desórdenes sociales, y que nunca supieron quién los mató ni por qué los mató. Como es el caso reciente de unos adolescentes en una escuela de Texas, una sociedad medio descompuesta, pero donde todavía quedan muchas esperanzas de gente decente, que trabaja, que estudia por su país, por el mundo, que quiere vivir en paz con su propio pueblo, Estados Unidos, y con el resto del mundo, Dios mío. Entre ellos, el profesor Carlos Lazo, que esperamos este domingo 29 pueda dirigir desde algunos estados de los Estados Unidos su tradicional caravana mensual en contra del bloqueo criminal contra Cuba, porque esa es la democracia. Si a mí no me gusta el bloqueo, ¿por qué tiene que gustarme?
y que también desde diferentes partes del mundo podamos solidarizarnos con la idea de protesta contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y por la integridad y la tranquilidad y el derecho del profesor Carlos Lazo a manifestarse en paz y que lo dejen vivir en paz. Lo menos que Estados Unidos puede hacer desde el punto de vista de la decencia es proteger los derechos de ese veterano de Vietnam, de Irak, perdón, que un día entendió que Cuba no le ha hecho nada a Estados Unidos y no tiene por qué aguantarle nada. Señoras y señores, esta es la opinión de Roberto Payá. Gracias.